Hola, ¿cómo están, queridos radioescuchas? Muy buenas tardes. Estamos muy contentos el día de hoy de estar aquí con ustedes, mandando un afectuoso saludo a todas las comunidades del Valle de San Joaquín. Aquí estamos, sean todos bienvenidos a su programa Comunidad Familia de Dios en Bendita Eucaristía Radio. Vamos a estar compartiendo esta hora con ustedes con mucho cariño y mucho gusto. En esta ocasión les saluda a su hermano en Cristo José Aguilar y mi esposa Tere Castilleja, que en un momento más se incorpora aquí a la transmisión. Y transmitimos, ya lo saben, en vivo, totalmente en vivo, desde Monterrey, Nuevo León, México, la ciudad de las montañas. El día de hoy estamos especialmente contentos porque tenemos un invitado bastante especial. Tenemos el gusto de recibir a nuestro hermano, el padre Jorge Ricardo González. Nos va a estar compartiendo una charla muy interesante. Imagínense nada más, no todas las veces tenemos la oportunidad de tener a un sacerdote con nosotros, entonces hay que aprovechar. Háblenle a sus vecinos, a sus hijos, a su pareja, porque el tema de hoy y el programa va a estar muy, muy interesante. Vamos antes que hacerle la bienvenida al Padre, hacer una pequeña oración. Por él, acompáñenos, por favor, nos ponemos en presencia del Espíritu Santo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y decimos: Señor, te damos gracias porque hoy recibiremos tu mensaje de uno de tus discípulos, el Padre Jorge. Te pedimos que abras nuestro corazón para recibirlo y que tu Espíritu Santo nos ilumine. María, Madre nuestra, cobija a tu Hijo, el Padre Jorge, el día de hoy, para llevar ese mensaje del Señor a todos nosotros. Amén. Pues Padre, bienvenido. Gracias por estar aquí con nosotros. Qué gusto nos da recibirte. Y bueno, pues la charla que tenemos para hoy, primero me gustaría que empezáramos con algo de la historia tuya, de tu ministerio, de tu persona, conocerte un poquito más y pues ya después nos vamos descosiendo con el tema y la charla que vayamos viendo, ¿verdad? Bienvenido, padre. Gracias, Pepe. Sí se escucha todo bien, ¿verdad? Se escucha perfectamente, padre. Muy bien. Pues sí, efectivamente, ahí estoy yo muy contento de poder compartir este momento con ustedes, de que estemos compartiendo pues la palabra de Dios y tantas maneras de poder encontrarnos. Yo estoy actualmente en la Ciudad de México. Voy a cumplir 2 años de ordenado el próximo 15 de agosto, un poquito más de un año. Este, Entré al seminario a los 25 años, me ordené a los 35 años. Pertenezco a la comunidad de Familia de Dios desde que tenía 16 años y posteriormente pues ya sentí el llamado y en esta inquietud pues respondí a este llamado y gracias a la misericordia de Dios que me ha permitido tener este don inmerecido, ¿verdad? Y me gustaría empezar con una cita bíblica en Marcos 3:13. Dice, leo así: Jesús subió a un monte, llamó a los que él quiso, y ellos fueron donde él. Luego designó a 12 para que estuvieran con él y enviarlos a predicar, con poder de expulsar a los demonios. Los 12 que designó son Simón, a quien le puso el nombre de Pedro; Santiago, hijo de Zebedeo, y su hermano Juan, a quienes les puso el nombre de Boanerges, es decir, hijos del trueno; Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón, el cananeo, y Judas Iscariote, el que lo entregó. Palabra del Señor. Esta cita bíblica introductoria, pues es yo quisiera compartir un poquito de mi experiencia de vida sacerdotal. Cuando yo me ordeno sacerdote el 14 de agosto, perdón, del 2021, el señor arzobispo de Monterrey me pide una encomienda de ir a estudiar una maestría en teología dogmática que actualmente estoy cursando. Entonces quisiera yo compartir un poquito de esta encomienda que se me ha dado para que veamos pues este aspecto de la vida sacerdotal que a veces es un poquito desconocida para nosotros, ¿verdad? Lo que nosotros hacemos en nuestra vida, lo que a veces se nos pide, la manera en la que nos tenemos que preparar para servir al pueblo de Dios, ¿verdad? Y entonces el primer punto
de donde parte toda nuestra vocación y todo nuestro ministerio sacerdotal, pues es este que vemos reflejados en la lectura que acabamos de escuchar. Estar con Jesús, escucharlo a Él, sentir su presencia entre nosotros. Evidentemente, pues este texto tiene una connotación de vocación, de llamado, pero no solamente para los sacerdotes, sino para todos los discípulos de Cristo, ¿verdad? Porque todos desde nuestro bautismo, pues somos y nos convertimos en hijos de Dios y discípulos de Jesucristo. Entonces, en esta llamada, en esta también respuesta de nosotros, pues estamos a la expectativa de escuchar a Jesús en nuestra vida. Y fíjense que dentro de la reflexión católica teológica o de teología católica, pues este es el primer punto donde parte toda nuestra creencia, nuestra doctrina, ¿verdad? Vamos a ver tres partes el día de hoy del tema. La primera parte es la que ya estoy narrando, que le he titulado el Auditus Fidei o Auditus Fidei, que significa la escucha de la fe a través de la vivencia con Jesús, de la experiencia con Él, de poder relacionarnos a través de esta escucha para poder absorber de nuestro Maestro lo que necesitamos en nuestra vida y que en nuestra vida podamos compartir aquello que hemos vivido junto con Jesús. De tal manera que la doctrina cristiana, la doctrina católica, pues surge de esta escucha de nuestro Maestro. Los discípulos, en los años que convivieron con Jesús en su ministerio público de 3 años, pues ellos vivieron en continua escucha del Maestro. Entonces, lo primero que tenemos que hacer nosotros es disponernos a escuchar a Jesús. ¿Qué es lo que Él nos quiere decir? ¿Hacia dónde vamos? Que lo más importante es estar con Él, buscar compartir tiempo con nuestro Maestro. Y providencialmente en este tiempo cuaresmal que estamos viviendo, pues es a lo que nos estamos preparando, ¿verdad? Para poder vivir en plenitud la Pascua, para poder tener esta expresión de amor hacia nuestro Maestro en corresponsabilidad al amor que Él nos tiene, y así entrar en este diálogo profundo con Dios a través de Jesús. Entonces, esta es la primera parte, de manera que pues yo les invitaría a disponernos a escuchar a nuestro Maestro, a seguir preparándonos en este camino cuaresmal y en este tiempo que nos regala la Santa Iglesia Católica, de poder compartir estos momentos para prepararnos a Jesús. Es muy interesante que pues todos estos personajes que escuchamos, que son los 12 apóstoles, pues ellos tuvieron sus desafíos y ante estos desafíos, pues siempre encontraron la respuesta en Jesús y en la escucha, ¿verdad? Esto es como nosotros que tenemos el seminario, los sacerdotes tenemos el seminario que es nuestra casa de formación, donde pues lo más importante es estar ahí para escuchar a Jesús y de alguna manera nos aíslan, estamos aislados, estamos en este internado, ¿verdad? De manera intensa para poder escuchar a Jesús y para poder responder a lo que Él nos pide, ¿verdad? Así también en la vida cristiana, ¿verdad? En todos los bautizados estamos llamados pues a recorrer este camino en medio del mundo, en medio de las dificultades, en medio de las distracciones y tratar de dirigir nuestros oídos, no solamente externos, sino también del corazón, y darle apertura a Jesús para que nos pueda compartir su palabra y a través de la escucha de esta palabra poder vivir en plenitud esta experiencia con Jesús. ¿Cómo Oye, ves, Pepe? padre, pues muy bien. Fíjate que ahorita que estabas diciendo sobre la lectura que nos das en Marcos 3:13, yo te quisiera preguntar, a ti, ¿cuándo y cómo fue tu llamado de parte de Dios nuestro Señor contigo? ¿Cuándo sentiste ese llamado? ¿Cómo lo sentiste? Fíjate que pues evidentemente yo, no, a veces parecen cosas sobrenaturales, pero creo que fue algo muy sencillo. Estando yo en la carrera, estudiando la carrera de medicina, pues de alguna manera en este contacto, en esta escucha, en este diálogo que siempre, gracias a la iglesia y a la comunidad, tuve con Jesús,
pues sentí la inquietud, o sea, la verdad es que sentí un llamado y yo sentí que Jesús me llamaba a que lo ayudara de manera más particular. Y a mí me hacía como que esta propuesta en mi oración. Hay muchos médicos, los médicos sobran hasta cierto punto para poder tratar los malestares y las atenciones humanas, pero no hay tantos sacerdotes. Y entonces yo en mi oración sentí este llamado de ayudarle a Jesús en la manera más, pues, en la necesidad más imperiosa, que en este caso sería la atención de las almas a través del ministerio sacerdotal. Y es como yo, a través de un largo discernimiento, digo, aquí no tenemos tanto tiempo para platicar con detalles todo, pero en general, pues es a través de esta necesidad que yo vi de que Jesús me pedía a través del diálogo en mi oración, de que lo ayudara a través del ministerio sacerdotal, que era la manera en la que yo podía seguir esta petición, este llamado que Jesús me hacía y poder llevar a cabo pues la construcción de su reino, ¿verdad? Padre Jorge, buenos días, buenas tardes. Perdone que me involucre también en esto, pero creo que tuve parte que ver en relación con su vocación. La pregunta que yo le quiero hacer es, ¿qué obstáculos encontró para poder llegar a su objetivo, que era llegar a ser sacerdote? ¿Qué obstáculos tuvo que sortear en un momento dado, si se puede saber? Pues yo creo que en general, como la vida cristiana, cada uno de nosotros, el primer obstáculo somos nosotros mismos, ¿no? El hecho de no querer escuchar esta voz que nos llama, de no querer responder al llamado, de tener miedo a, a, a responderle a Jesús. Y es bien curioso porque inclusive el domingo pasado escuchábamos esta narración de Juan 9 en la curación del ciego de nacimiento, donde veíamos ciertas actitudes, el ciego que sin pedir que lo sanaran fue sanado por Cristo y como que estaba un poquito desorientado y hasta que no se le vuelve a aparecer Jesús es cuando lo reconoce como el Mesías, o la actitud de los papás del ciego que por miedo a los judíos no querían reconocer a Cristo, o la actitud soberbia de los fariseos que pues en su afán de querer ellos tener la razón, pues tampoco podían reconocer a Cristo. Y creo yo que este es el caminar cristiano y son las dificultades que se nos presentan, ¿verdad? El no estar atentos a la voz de Dios, al encuentro con Cristo, a reconocerlo cuando Él se nos presenta, el tener miedo a responderle, el tener miedo a seguirlo, o en la soberbia, ¿verdad? Que a veces nos invade y que no nos deja compartir este llamado con Jesús. Pues ahí está precisamente hablando de la escucha de la fe, pues el seguir escuchando, ¿no? Todos nosotros no dejar de escuchar, no dejar de atender. Fíjate que pensó, José Luis, pensó la misma pregunta que iba yo a hacer, ¿qué tanto impedimento hay de repente obstáculos en la formación de sacerdotal o en ese llamado? Y pues también otra, quizá mucha gente no sabemos qué tanto, ahorita está hablando el padre, querido auditorio, sobre está haciendo una maestría, dice que de teología dogmática. ¿Qué tanta preparación tiene un sacerdote? Porque yo creo que eso muchas veces lo damos por sentado, ¿no? Ya llega el sacerdote, lo vemos enfrente de nosotros y pues a muchos a lo mejor imaginamos que ya la hizo, ¿no? Que ya pues se dedica a ese ministerio, pero no pensamos mucho en la formación teológica, en la formación académica de un sacerdote, o pensamos que al momento de que ya son sacerdotes, pues ya se termina esa formación. Entonces, qué tanta formación hay, qué tanta educación es continua, es constante? Hay, digamos, no sé si decir grados, como aquí en las carreras que tenemos, etcétera. ¿Qué tanta formación puede haber o hay en un sacerdote en materia, digamos, no solo dogmática, sino pues cultural y académica sobre todo, padre? Claro, sí, mira, en general, pues tenemos que distinguir que hay, por así decirlo, dos grandes ramas sacerdotales, que es la rama religiosa y la rama diocesana.
yo soy diocesano, o sea, pertenezco a un territorio particular, que es la Arquidiócesis de Monterrey, y ahí en ese territorio es donde debo de desempeñar mi ministerio. Los sacerdotes religiosos, como pueden ser franciscanos, legionarios, carmelitas, etcétera, 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 ellos sirven a una comunidad particular. Entonces, la comunidad particular, pues en donde tenga alguna casa residencial, que puede ser en cualquier parte del mundo, dependiendo de cada una de las comunidades, pues es donde pueden desempeñar su ministerio, ¿verdad? De ahí parto que pues yo voy a hablar de la experiencia diocesana, que particularmente es muy parecida al menos en nivel Latinoamérica, que regularmente son entre 8 y 10 años de formación. Son 8 y 10 años de formación en el seminario previo a pedir ya sea el diaconado o el presbiterado. En mi caso yo hice 10 años, porque dentro de estos años de formación se nos pide que hagamos dos estudios de nivel profesional, que es la filosofía y la teología, ¿verdad? Entonces, al menos todos los sacerdotes pues tienen estos estudios, particularmente nosotros en el Seminario de Monterrey, pues tenemos el reconocimiento también civil de la licenciatura en filosofía y de la licenciatura en teología, ¿verdad? Entonces, pero en general, aunque no se tenga el reconocimiento civil, a veces por cuestiones administrativas, pues se hace el recorrido profesional de estas dos carreras, ¿verdad? Posteriormente a eso, dependiendo de las necesidades de cada parroquia o de cada territorio, de cada diócesis, algunos sacerdotes pues nos piden hacer una especialización, ¿verdad? Que puede ser en Biblia, puede ser en teología dogmática en mi caso, puede ser en sacramentología, en filosofía, hay muchas especializaciones, ¿verdad? Esas pudieran ser las más comunes, teología pastoral, teología moral, etcétera, etcétera. Que eso regularmente pues es como una maestría, ¿verdad? Es lo que yo estoy haciendo, son 2 años, ¿verdad? Y algunos, pocos más, pues pudieran todavía avanzar a un tercer grado de especialización en la misma maestría, pues seguiría el doctorado, también en base a las necesidades. Pero lo mínimo indispensable son estos 8 a 10 años de estas dos carreras, filosofía y teología, porque pues de ahí brota toda nuestra reflexión teológica, ¿verdad? Desde muchos conceptos filosóficos que después fueron aplicados a la teología y por eso es la necesidad de estudiar estas dos carreras, que en general pues filosofía pues es como la filosofía civil con corte cristiano y la teología pues es el estudio de las Sagradas Escrituras, las cuestiones dogmáticas, derecho canónico que necesitamos ahí para el ejercicio ministerial y cuestiones morales propiamente. Son estas 4 ramas las que se estudian en la licencia de teología. Padre Jorge, una pregunta más que le quiero hacer yo precisamente y que es un punto en donde generalmente los católicos hemos sido duramente criticados por hermanos de nuevas religiones o por personas que no son de nuestra fe, pero es precisamente el aspecto dogmático. Pero yo creo que el aspecto dogmático no es una cosa fácil dentro de la Iglesia Católica, me refiero a su formación. ¿Qué se requiere para que algo llegue a ser dogma dentro de la Iglesia, para poder entenderlo? El Sí, dogma no me estoy propiamente adelantando. Espero que no me esté adelantando, ¿verdad? Sí, no, mira, aquí pues pasaríamos a la segunda parte de que yo les quería compartir, que es esta. Ya escuchamos el auditus fidei, que es la escucha de la fe, ¿verdad? Pero esta escucha de la fe no es algo como si fuera pues una platiquita, una escucha, un diálogo simple y sencillo donde me cuentan algo y yo lo tomo, lo recibo y lo abrazo. No, porque pues nuestra misma capacidad humana nos hace ir más allá, ¿verdad? Entonces, esta reflexión teológica tiene una parte que nosotros le decimos el intellectus fidei, o sea,
la intelección de lo que escuchamos, ¿verdad? Y nosotros como seres humanos pues tenemos esta capacidad de reflexionar en aquello que hemos escuchado, ¿verdad? No solamente se trata de escuchar, sino también de reflexionar, ¿verdad? Como decía, como dicen las Sagradas Escrituras, y a mí me llama mucho la atención esta frase en el Evangelio de Juan bueno, no es en Juan, perdón, es en el Evangelio de la infancia de Jesús cuando María dice que guardaba todas estas cosas en su corazón. Pues guardar las cosas en su corazón no es echarlo en un saco y cerrarlo y que ahí quede olvidado, sino es que ella reflexionaba en su interior todas estas cosas que pasaban. O sea, no era algo ajeno a ella decir, ¿por qué está sucediendo esto? ¿Por qué él me responde de esta manera? ¿Qué quiere decir esto a lo que se está refiriendo en el caso particular de Jesús o en esta actitud que toma con sus papás? ¿Verdad? De la misma manera, nosotros también el guardar nuestras cosas, el guardar este tipo de encuentros, de diálogos con Jesús en nuestro corazón, no solamente es para atesorarlos y volverlos a recordar en algún momento, sino también para reflexionarnos constantemente y ver qué quiere decir. ¿A qué voy con esto que me preguntas del dogma, verdad? De ahí tenemos que partir que un dogma es una verdad revelada por Dios. Por eso nosotros la creemos como verdadera, ¿verdad? No es algo que nosotros inventamos, sino es algo que Dios, a través de su Hijo Jesucristo y a través de toda la tradición de las Sagradas Escrituras en el Antiguo y el Nuevo Testamento, se nos ha revelado a nosotros. Como por ejemplo, algo muy sencillo, que Jesús es el Hijo de Dios que se hizo hombre, se encarnó de María la Virgen. Eso para nosotros es un dogma, es una verdad revelada. O sea, Dios nos ha revelado esa verdad y por eso nosotros no la podemos negar porque es una verdad revelada por Dios. Pero el hecho de que sea una verdad revelada no quiere decir que no podamos profundizar en esta verdad que se nos ha revelado. Entonces, por eso, y sí, ciertamente desde la teología protestante, con mucho respeto, pues ellos tienen cierto distanciamiento a esta palabra de dogma, ¿verdad? Porque es algo que se identifica más con nosotros los católicos. De hecho, la teología dogmática que yo estudio, a ellos no la llaman así, ellos la llaman teología sistemática, para distanciarse un poquito que digo, pues al final es lo mismo, nada más que ellos lo ven como un sistema y nosotros lo vemos con esta palabra de dogma, que tiene esta connotación un poquito de historia que a ellos no les casa tanto. Pero en ese sentido, pues eso es el dogma. El dogma es una verdad revelada por Dios que se nos ha dado, por lo cual nosotros tenemos que creerla, pero el hecho de que pues tengamos obligatoriamente, por así decirlo, que creerla, no quiere decir que no podamos reflexionar. Tan es así que pues ha habido N cantidad de tratados y de reflexiones y de concilios y de sínodos en torno a esta verdad de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y cómo es que se da esta encarnación y cómo es que no se debe entender esta encarnación, ¿verdad? Entonces, es ahí donde parte esta reflexión, esta intelección, esta búsqueda de querer comprender, ¿verdad? Que era lo que yo les quería leer en la primera de Pedro 3:15, que nos dicen, al contrario, en sus corazones den culto a Cristo el Señor y estén siempre dispuestos a dar respuesta a todo el que les pida dar razón de su esperanza. Palabra de Dios. Es eso, o sea, nosotros estamos llamados a poder profundizar en nuestra fe, que es algo que tristemente en nuestra cultura latinoamericana pues no se da tanto, ¿verdad? Porque pues son cuestiones que a veces son muy culturales, ¿verdad? Evidentemente, pues esto se da más en Europa, pero también nosotros tenemos cosas muy valiosas que en Europa no se da. Por ejemplo, nuestra piedad popular, pues es algo propio de nuestra cultura, ¿verdad? Que es algo que nos enriquece favorablemente y nos hace vivir en plenitud nuestro encuentro con Cristo, ¿verdad? Cosas que a lo mejor no se dan en otro tipo de culturas y pues son cosas que tenemos que ir dialogando, ¿verdad? Pero pues esto sí es algo muy importante, que nosotros sepamos lo que creemos y por qué creemos eso que se nos ha compartido y que se nos ha dado. Oye, padre, bueno, dentro de esta belleza
del dogma y sobre todo la libertad que tenemos o que se tiene, que comentas de profundizar, que se nos da esa libertad de profundizar, bueno, pues cabría apuntar que esa profundización o ese estudio de los dogmas, pues no es para cambiarlos, porque ya tenemos una verdad, digamos, divina y aceptada, es verdad, ¿verdad? Sino que su estudio vendría siendo, como dices tú, para profundizar en su conocimiento, ¿verdad? O sea, jamás para cambiar el Sí, significado. hay que entender una cosa de las verdades reveladas. O sea, cuando nosotros hablamos de una verdad revelada, quiere decir que Dios nos ha revelado esa verdad. Y por lo tanto son verdades sobrenaturales, o sea, no están en nuestra naturaleza. Solamente a través, principalmente de Jesucristo, que es la revelación por excelencia de Dios, es como podemos acceder a ellas. Pero hay que entender que esta verdad que es propia de Dios, pues nuestra capacidad humana no la puede abarcar completamente. ¿Por qué se profundiza? ¿Por qué se sigue viendo? ¿Por qué se sigue discutiendo? ¿Por qué se sigue estudiando? Por eso, porque no la hemos podido comprender a plenitud. Pero evidentemente Dios nos dio la ciencia, nos dio la inteligencia, nos dio el raciocinio para poco a poco ir avanzando y ir avanzando en estos dogmas, que evidentemente nunca vamos a terminar de comprender por completo. Entonces, cierto, es donde lo que tú dices, tiene razón, Pepe. O sea, se trata de cambiarlos, sino se trata de ir profundizando en ellos y a través de ellos poder llegar a ese encuentro con Cristo, ¿verdad? Que eso es lo más importante de todo, ¿verdad? Algo que yo tengo sumamente consciente, ¿verdad? En mi vida y en mi corazón, es que todo esto, que los grandes santos de la historia de la iglesia, me refiero a los eruditos, ¿verdad? A los doctores de la iglesia, por ejemplo, Santo Tomás de Aquino, que tiene una profunda reflexión teológica, ¿verdad? Pues, prácticamente de ahí parte mucho de nuestra doctrina teológica dogmática. En algún momento de su vida hay una anécdota que dicen que él tuvo como un éxtasis y cuando se despierta de este éxtasis, les pide a todos los que lo ayudaban ahí en las transcripciones y en las réplicas, ¿verdad? Pues antes no había imprenta, entonces tenía gente que iba escribiendo, replicando todo lo que él escribía, ¿verdad? Para tener libros. Y les pide que quemen todos sus escritos porque lo que él vio en su éxtasis, lo que él vio revelado en este encuentro con Cristo, pues no le llega todo lo que él ha reflexionado, todo lo que él escribió, que fue bastante su obra, bastante extensa, a lo que él experimentó en este encuentro con Cristo. Y ese es el punto de partida, ¿verdad? O sea, acuérdense, empezamos con el auditus fidei, el intellectus fidei, pero eso no se queda ahí, porque no todo es intelección, no todo es raciocinio, no todo es dogma, no todo es algo que tengamos que ver desde la intelección humana, sino que es algo más allá, ¿verdad? O sea, es una relación. Por eso, como decíamos al principio en la lectura de Marcos 3:13, los llamó para que estuvieran con él. O sea, el fundamento de nuestro llamado como cristianos es estar con Jesús, es estar ahí junto con nuestro maestro, a los pies de nuestro maestro, escuchándolo, compartiendo ese momento, dándonos esa oportunidad, ¿verdad? De poder, pues, escucharlo, reflexionar, profundizar, pero principalmente tener este encuentro con Cristo. Excelente, padre. Bueno, pues vamos a hacer una pequeña pausa musical, si te parece, si les parece, amigos, porque si no, yo creo que esto sería demasiado para nosotros en un solo mensaje. Está maravilloso todos los temas. Vamos a hacer una pequeña pausa musical, pero antes quisiera recordarles al auditorio que estamos recibiendo sus peticiones de oración en el teléfono 559-442-1680. 559-442-1680 para que nos llame o nos mande sus mensajes. Aquí tenemos el ejército para pedir para intercesores por usted. Y bueno, pues mire, con el invitado que tenemos, pues qué mejor. Vamos a una pausita musical. Este tema se llama Alma Misionera. Y ahorita volvemos.
Toma mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí. Jesús, dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tú ya me has servido. Necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente saber de ti. Te doy mi corazón sincero para evitar sin tu grandeza. Tendré mis manos sin cansancio, tu historia entre mis labios y fuerza en la oración. Necesité mis ganas de vivir. Donde falte simplemente no saber de ti. No seguiré cantando, que espero cantar lo bello que soy. Señor, tengo alma misionera, condúceme a la tierra que tenga sed de ti. Llévame, necesito, mis ganas de vivir. Donde simplemente Ahí quedó el tema musical. Llévame donde los hombres, un error ahí mío. Se llama el tema musical. Bueno, padre, pues ya estamos entrando en el segundo tema, en la segunda parte que estabas diciéndonos, bastante interesante. Y bueno, pues a ver, síguenos platicando. Estábamos en Intellectus Fidei, ¿verdad? No te oyes, padre. Ahí, por favor, tu micrófono. En Ahí el está. hecho de que decías que los dogmas no propiamente el hecho de que sigamos profundizando a lo largo de 2000 años en ellos, pues no quiere decir que estemos buscándolos cambiar, ¿verdad? Sino que estamos buscando comprenderlos de mejor manera, comprenderlos de una manera actual, ¿verdad? De una manera que transmita ese mensaje para nosotros y que ese mensaje sea vivo, actual y eficaz en medio de la sociedad en la que vivimos, ¿verdad?
Y esto es lo que se ha hecho, ¿verdad? Por ejemplo, a lo largo de la teología católica, pues ha habido una gran reflexión en torno a la gracia, por decir, desde San Agustín, que se entendía como una ayuda, como una manera de poder nosotros llegar a acceder a esta salvación. Posteriormente, después con Pedro Lombardo se comprendía como el Espíritu Santo que habitaba en nosotros y que Él nos hacía poder llegar a tener estas acciones sobrenaturales de la caridad, hasta con Santo Tomás, que nos dijo que es un don creado que ha sido puesto en nosotros para que a través de esa modificación en nuestro interior, pues podamos acceder a estos actuares sobrenaturales que escapan a nuestra naturaleza herida por el pecado. Hasta el día de hoy, que podemos entender a la gracia como una relación de amistad con Dios, que es este encuentro y diálogo con Jesucristo, este encuentro de amor, este encuentro de caridad, de ver por el prójimo, de buscar el bien común, de buscar al más débil, al más desprotegido, y que en esta búsqueda de encuentro, de diálogo, de llamadas, de respuesta, pues podamos accionar continuar en la vida cristiana. Pues de eso se trata el Intellectus Fidei, se trata en ir profundizando, en ir actualizando, en ir poniéndolo en un lenguaje propio de la época, de los paradigmas actuales, de la manera en la que la gente lo pueda comprender. Y creo yo que esa es una crítica a veces muy recurrente entre nosotros, los católicos, ¿verdad? Que a veces escuchamos que por qué nosotros los sacerdotes o los obispos o el Papa dice algo que debería de ser tan sencillo para que todos lo comprendieran, de repente como que lo complicamos mucho. Pero pues no es ese el afán, ¿verdad? Sino el afán es pues poder ir profundizando y en esa profundización pues poder ir conociendo mejor cada una de estas cosas que se nos ha revelado, ¿verdad? Y particularmente pues hoy que estamos celebrando la Anunciación, ¿verdad? 25 de marzo, solemnidad a la Virgen María, ¿verdad? Pues también es eso, ¿verdad? De decir que esto que se ha gestado en nuestro interior, que es el mismo Jesús que se nos ha dado a través de la misericordia del Padre y que se ha encarnado y se ha hecho hombre como nosotros, pues es lo que nos da acceso a poder pues tener este encuentro con Dios, tener esta salvación, tener esta liberación de alguna manera, de nuestro pecado, de nuestras ataduras, de esta vida que a veces pues nosotros hemos corrompido con nuestras actitudes, con nuestras acciones, con nuestros pensamientos, con nuestras valoraciones, ¿verdad? Y es esto que hoy nos lleva pues continuamente a seguir profundizando en este diálogo, ¿verdad? Pues sí, padre, pues sí, y bueno, yo creo que ahorita esos temas de reflexión son más interesantes ahora que decías el tiempo de Cuaresma. ¿Cómo estar en esta preparación para nosotros? A lo mejor para ustedes, pues no quiero decir que más sencillo, pero es más habitual esta preparación de Cuaresma. Nosotros, la Grey, digamos, cómo tener esa preparación, cómo recibir este tiempo de Cuaresma con alegría, con reflexión, cómo recibir este tiempo de Cuaresma. ¿Cómo nos pudieras decir algo acerca de esto? Sí, mira, pasamos al tercer momento después del auditus, del intellectus. Sigue el actio, la acción, el actio fidei o la acción de la fe de verdad. Y quisiera ilustrarlo con este texto de Romanos 5, del versículo 1 y siguientes. Dice, así pues, ahora que Dios ya nos hizo justos en virtud de la fe, estamos en paz con Él por medio de nuestro Señor Jesucristo, gracias a quien hemos tenido acceso a este don, en el cual estamos firmes y nos sentimos orgullosos por la esperanza que tenemos de participar de la gloria de Dios. Pero no solo estamos orgullosos por eso, sino también por los sufrimientos, pues sabemos que el sufrimiento produce perseverancia, la perseverancia, virtud probada, y la virtud probada, esperanza. Y nuestra esperanza no nos deja avergonzados, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que se nos ha dado.
palabra de Dios. Te alabamos. Pues evidentemente, o sea, evidentemente, como lo dices, o sea, este camino, este itinerario que seguimos, que parte primero desde la escucha, yo creo que ya estamos casi terminando, pero el inicio de la cuaresma debe empezar con una escucha al llamado que Dios nos hace, a la invitación que Él nos hace, no es otra cosa que la invitación a una preparación, a una conversión, a un trabajo arduo y dedicado a lo largo de estos 40 días. Y eso tiene que ser reflexionado en nuestro interior, no solamente debe de quedar en una escucha, en algo que atesoremos, en algo que quede ahí guardado, sino que en esta escucha después siga la reflexión. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que cambiar en mi vida? ¿Qué son las cosas que tengo que trabajar? ¿Cuáles son aquellas cosas que me cuesta trabajar, que están en mi vida, que me alejan de Dios, que me alejan de mis hijos, que me alejan de mi familia, de tantas cosas, ¿no? Y esa es una reflexión profunda que se tiene que hacer y que yo creo que cada uno de nosotros todos los días la hacemos, ¿verdad? Pero después de esta reflexión profunda a la que nos invita la cuaresma, pues evidentemente una reflexión que no se refleje en actos, en acciones, en determinadas acciones que podemos comprobar, pues sería también algo hueco hasta cierto punto, ¿no? Entonces, después de la escucha, después de la reflexión, sigue la acción, ¿verdad? Y esta acción, pues, es concretamente lo que nosotros nos proponemos, ¿verdad? Estos famosos proyectos cuaresmales, estas propuestas, estos ofrecimientos que nosotros hacemos, que no son solamente cosas por sufrir, cosas por querer batallar en nuestra vida y ofrecer ese sufrimiento que tiene un valor bastante meritorio, pero no ese es el sentido es ofrecer algo que me haga transformarme hacia Dios, convertir mi vida de pecado a gracia, de sordera a escucha, de ceguera a abrir los ojos a Dios. Y eso es lo más difícil, ¿verdad? Que a veces nosotros nos quedamos muchos en el auditus, algunos tantos en el intelectus, y no pasamos al tercer paso, que es el actio, ¿verdad? La acción de cada uno de nuestros proyectos y que se vean reflejados en nuestra sociedad y en nuestra vida, ¿verdad? Y es eso lo que yo creo que estamos llamados en esta cuaresma, ¿verdad? No solamente son los, los proyectos de vida que pudimos habernos hecho en esta cuaresma, de, no sé, a lo mejor rezar todos los días, o rezar el rosario todos los días, o dejar de tomar o de tomar poco o privarnos de algún alimento, de tantas cosas que podemos ofrecer que son bastante meritorios y son bastante buenos y yo no los critico, pero pues ese también ofrecimiento tiene que verse reflejado en nuestro actuar, en dejar de criticar, acercarte a Dios, predicar más la palabra de Dios, estar más con tu familia, compartir el Dios vivo y resucitado con tus hijos, cosas concretas y muy puntuales que nos ayudan a nuestra conversión y que nos hacen vivir continuamente pues esta escucha, esta reflexión y esta acción en Cristo. Oye, padre, fíjate, ahorita que dices compartir el Dios Vivo. vivo, resucitado, ahorita apuntando un poquito más a los hermanitos separados que ellos tienen más presente al Dios resucitado, ¿no? Y nosotros, pues, digamos que, pues sabemos que es consecuencia y que fue un proceso y que, pues, no es nada más la resurrección, ¿verdad? Hubo un sufrimiento, Él pagó por nuestros pecados y, pues, nosotros digamos que somos un poquito más complementarios, ¿no? En cuestión de todo lo que pasó Cristo. Por eso yo creo que en los dos momentos que tenemos en que la comunidad católica se une más o son más significativos sería la Navidad y pues en Cuaresma y Semana Santa, pero creo que de los dos momentos, no sé qué opines tú, este es el momento en que debemos sentir más orgullo, ¿no? Porque, como dices tú, nos invita más a una reflexión, a convertirnos, a
a entrar más a lo que el Señor nos llama, un poquito más. A lo mejor la Navidad, muchas veces nosotros nos desviamos en cuestión por las fiestas, pero creo que de los dos momentos, este sería el más importante, ¿no? En cuestión de orgullo, de pertenencia al catolicismo, ¿no? Claro, mira, evidentemente que estos dos misterios son misterios puntuales. Desde la encarnación hasta la resurrección es un solo misterio. Es el misterio de nuestra salvación. Y uno no se puede entender sin el otro, y viceversa. Porque si Cristo no se hubiera encarnado, pues no hubiera muerto y no hubiera resucitado. Pero si se hubiera encarnado y no hubiera muerto y resucitado, pues no hubiera tenido, vana sería nuestra fe, dice San Pablo, ¿verdad? De tal manera que los dos misterios, evidentemente yo estoy de acuerdo contigo que a veces por las situaciones culturales se nos pierde un poco el acontecimiento de la encarnación en la Navidad, por todas estas cuestiones culturales que mencionas, ¿verdad? Pero en realidad es un solo misterio que no se puede entender aislado del otro, ¿verdad? O sea, y que debería de vivirse en plenitud los dos, no solamente uno. Tristemente, pues, no sucede muchas veces así, ¿verdad? O sea, lo que vemos en nuestra expresión, al menos en donde nos movemos nosotros, no, lo que conocemos, vemos que se pierde un poquito el sentido, ¿verdad? De poder unir estos dos misterios como uno solo y de verlos a través de esta lente que nos complementa toda la historia o la economía que le decimos salvífica, ¿verdad? O sea, ¿qué es la economía salvífica? Es el plan por el cual Dios nos ha dado la salvación, ¿verdad? Y ese plan pues incluía la encarnación de su Hijo, la pasión, la muerte y la resurrección. Ese es el plan salvífico de Cristo, de Dios a través de Cristo. Entonces, pues estoy de acuerdo contigo, o sea, no se ve con tanta plenitud, pero sí tenemos que entender que esto es un solo misterio, es un solo entendido desde la encarnación hasta, hasta la resurrección. Y eso es lo que nos llama a vivir en plenitud, pues todo este itinerario, ¿verdad? O sea, sí, tristemente nosotros a veces poco reflexionamos que es un tema muy distinto el que estamos tocando en este ciclo litúrgico que tenemos, ¿verdad? Que empieza con el Adviento, que después viene la Navidad, vienen unas semanas de tiempo ordinario, posteriormente la Cuaresma, la Pascua, otro tiempo ordinario y otra vez volvemos a empezar. Y este recorrido litúrgico no es algo cíclico en el aspecto de que estamos dando vueltas, sino que tiene una dimensión, una tercera dimensión. O sea, nosotros estamos dando vueltas, pero a la vez estamos subiendo, elevándonos y acercándonos más a Dios, ¿verdad? Es como una espiral. Y en esta espiral nosotros tenemos que meternos en la vivencia de todo esto que nos propone la Iglesia, que es a través de su liturgia, y en la vivencia de todas estas fiestas, todos estos tiempos, todas estas solemnidades, es como nosotros llegamos a vivir en plenitud este encuentro con Cristo y a entender este misterio que es uno solo, ¿verdad? Que es Jesucristo, que ha venido al mundo, se ha hecho hombre para salvarnos. Padre Jorge, yo tengo una pregunta respecto del tema que nos ha expuesto usted muy acertadamente, que es la siguiente. De los elementos que nos dice acerca de la forma de llevar a cabo la exaltación de nuestra fe o la manifestación de nuestra fe, que son escuchar, reflexionar y obrar. Esos son los tres elementos especiales que yo les llamo que son necesarios y que son precisamente determinantes para verdaderamente ser un creyente de Cristo Jesús, porque Jesús cuando viene, cuando se encarna y cuando se enfrenta con los fariseos, le preguntan a él que cuál es el primer mandamiento y le dice, el primer mandamiento son dos. Uno de ellos es escuchar y el otro es obrar. Entonces, al momento en que le dice que es escuchar y obrar, yo creo que es más o menos en el mismo sentido en que usted nos está diciendo ahorita de cuáles son los elementos para poder manifestar nuestra fe, que es escuchar, reflexionar y obrar. O sea, lo que es lo mismo que otros obispos nos han dicho que es ver, juzgar y actuar.
Ahorita, como se están presentando los ambientes, debemos de escuchar a la gente que nos está diciendo que debemos de aceptar, por ejemplo, las uniones de parejas de mismo sexo. A lo mejor estamos nosotros, la iglesia se va quedando atrás en todo esto. Tenemos que escucharlos, ¿tendrán algo de verdadero o tenemos que rechazarlos, padre? No, evidentemente que la escucha siempre es algo necesario en nuestra iglesia, ¿verdad? Digo, evidentemente es otro tipo de reflexión distinta de la que estábamos llevando. La sinodalidad a la que hoy estamos llamados, que no es algo nuevo, sino es algo que se está retomando, pues tenemos que buscar esa manera de poder encontrar esta escucha en esta reflexión también conjunta. Y al final, algo que también es rector en nuestra vida cristiana, en nuestra reflexión católica, pues es que también nosotros no podemos cambiar los designios divinos, ¿verdad? Y en ese mismo sentido, pues no podemos nosotros querer cambiar lo que Dios nos ha mandado, ¿verdad? Entonces, evidentemente en esta escucha no es una escucha inútil, es una escucha que produce frutos, como todas las escuchas y como todas las formas de diálogo abierto, sincero, hermanado, fraterno, que es lo que pretendemos, pero pues es algo que también tenemos que encontrar límites, ¿verdad? Porque pues así es nuestra contingencia humana, pues nos lleva a ciertos límites y a decir, en esto no nos reconocemos competentes para poderlo cambiar, porque pues es un designio que Dios nos ha mandado, ¿verdad? Como pasó por decir, así para terminar con este aspecto de la ordenación de mujeres al ministerio sacerdotal, que la iglesia dijo, nos reconocemos incompetentes a poder cambiar esta regla porque pues es una regla de origen divino, el hecho de que fueran varones los sacerdotes. Padre, pues, oye, pues nos podemos extender aquí 2, 3 programas, es más, vas a estar con nosotros más veces, de hecho, ¿verdad, José Luis? Pero pues el tiempo está y seguirá El estando. enemigo número 1. Claro que sí. Bueno, el enemigo número 1 exactamente. Pues, padre, te agradecemos muchísimo el día de hoy, esta plática, bravo, claro que sí. Y pues vas a estar con nosotros más veces, por favor, haznos el favor de estar más veces. Y pues quisiera ver si podemos hacer la ejaculatoria entre todos. José Luis, padre, pues vamos a hacer la ejaculatoria. Sí. Señor Jesús, rescata a mi Rescata a mi familia. Amén. Amén. Señor Señor Atención, Jesús, atención. ahora a mi Media familia. Plaza Secreto de Ubicación. Señor Mejores Jesús, precios, mejor salva a servicio mi y mejor familia.